Somos XHUG-PB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20,000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos. Gracias a todas las personas que nos escuchan por la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, por el 104.3 de FM y por las personas que nos siguen por las redes sociales de la misma radio. Agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de Radio UDG en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez, a Jorge Cuey y a las compañeras que nos están apoyando en la cabina. Se me volvió a olvidar. Susi Nava y Jorge Cuey. ¿Qué onda, Rosendo? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a su show cómico, mágico, musical. Ahorita Marco se va a poner a bailar como Gina Montes en aquel programa de... programón, la carabina de Ambrosio. ¿Tú llegaste a ver la carabina de Ambrosio? Sí, claro que sí. Pues es del bueno, o sea, es del bueno. Se ve joven, pero ya, le tocó ver la carabina de Ambrosio. Sí. Pues ya estamos en el programa número 65 de Lo líquido de lo absurdo, una aventura que inició en diálogos de discusiones y diálogos en los pasillos, en la sala de maestros, y que ahora pues es un pretexto para estar aquí en la radio. Agradecemos estar aquí en la radio, y es un pretexto para hablar de libros, para cotorrear con los amigos. El día de hoy tenemos al maestro Benja. Benja, buenas tardes, bienvenido, Benja. Buenas tardes. Ya es la segunda vez que nos acompaña. Así es. Benja fue nuestro invitado número 2. ¿A poco sí? Sí. Fuiste nuestro invitado número 2. Traven, ¿no? Hace más de un año. Sí. Traven, ¿no? Sí. Hace más de un año. Chequen el programa, fue en marzo. Febrero del 2000. No, nuestro programa número 2 fue en febrero. ¿En febrero del 2024? 2024. Donde hablamos de Betraven. Sí. Así es. Sí, ya hace un montón. Canasta de cuentos mexicanos. Canasta de cuentos mexicanos, ¿no? De Betraven, porque no sabemos si se llama Bruno. O no sabemos. Bueno, ahorita hablaremos que Luis Espota gana el premio de periodismo. Sí. Y ahorita hablaremos de él, ¿no? Y bueno. El día de hoy vamos a hablar de un escritor libro mexicano de ascendencia italiana, de un libro que nos recomendó Benja, y que nos lo recomendó porque también vio la película hace poco. La película salió hace, ¿qué? ¿6 meses? ¿4, 5? Sí, más o menos. Sí. Acaba de salir. Que la película, platicábamos que no es tan buena. No es mala. No es mala. El problema es que no se apega mucho a la esencia del libro. Sí. Pero por sí sola no es mala. Sí, pero bueno, se viene este mundo de la modernidad y aquí estamos hablando de los años 50, entonces sí, ahí hay yo un creo desfase. que ahí hubo un problema de presupuesto porque llevara a cabo una adaptación de una historia de época hubiera sido muy costoso. Y el libro se llama Casi el Paraíso. Casi el Paraíso, de Luis Espota. Que cuando discutamos sobre el libro se van a dar cuenta de dónde estamos hablando cuando hablamos de Casi el Paraíso. De Casi el Paraíso. Que es una novela muy interesante. Pues la verdad es que es bien entretenida, porque pues a veces te recuerda cualquier novela mexicana, ¿no? Totalmente. Pero luego te regresa a cosas más crudas, más reales, y dices, esto no es novela mexicana. No, y es bien interesante también cómo comienza, porque comienza en un yate en el puerto de Acapulco, cuando Acapulco era como uno de los destinos de... Era la meca sí, turística en exactamente. México y en Latinoamérica. Es en el mero boom del turismo mundial de masas. Y que Acapulco fue el destino turístico que construyó el país y era el proyecto turístico del Estado. Estamos hablando de 1956, cuando sale la novela. Entonces es contemporánea a ese momento. A ese momento del boom del turismo de masas, insisto, y Acapulco como proyecto, y aparte es el boom mexicano. Sí, además, ¿no? El milagro mexicano, ¿no? Es la época del milagro mexicano, donde la burguesía mexicana estaba en su apogeo. Sí.
Burguesía que emana de la revolución. Exactamente, ¿no? precisamente por ahí mencionan que son los cachorros de la revolución. Y es una crítica precisamente a esas esferas del poder. Al gobierno de Miguel Alemán. Es una crítica. Ya empezamos a adelantar un poquito del libro. Luis Espota es un sujeto, es un tipo fuera de serie, fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Sí, autodidacta. Así es. Periodista, escritor, novelista, guionista, adapta varias de sus obras para cine. Hace televisión. Así es, por ahí una de las novelas se adapta a Televisa, bueno, a una novela formato televisivo en 1989, Las Grandes Aguas. Okay. Salió, no sé si se acuerdan de Alma Muriel y Gonzalo Vega, si no mal recuerdo. Gonzalo Vega se lo ubico, Alma Muriel no, pero yo no era chico, yo no veía telenovelas de niño, pero Rosendo sí, con su abuelita. Él andaba rompiendo vidrios. Jugaba en los baldíos mucho. Yo fui muy vago. Yo sí veía novelas en la casa de mi abuelita. También. Y mi mamá también. Sí, las veía por ahí. Pues es lo que se veía. Exacto. A ti tu mamá te decía, vete a la calle. Sí, no me aguantaba. No, sí, pobre de mi mamá, pobre de mi papá, sí los hice. Sí, fui muy vago. Pero Luis Espota, ¿qué más? ¿Escritor? ¿Periodista? Ya, bueno, algo interesante de su vida es que cuando cumplió 16, 17 se fue de su casa y llegó a Tampico. Creo que más joven, pero bueno, llegó a Tampico. Se subió un barco para trabajar en el barco de allá a Yucatán, o sea... Se rajó, se bajó. Pero es muy interesante eso porque eso también te va formando, vas aprendiendo un montón de cosas en el camino. Sí. Fue mesero también, tuvo un montón de trabajos hasta que descubrió que lo suyo era escribir. Sí, y lo interesante de él, por ejemplo, que aquí se va a conectar a lo mejor con mucho, se conecta mucho con la historia de México y con los programas que hemos tenido. A él lo mandan a tomar las fotografías cuando llegan los refugiados españoles, él toma fotografías cuando llegan, y bueno, y ahí es cuando su disrupción ya en el periodismo, ¿no? Sí. Y va a tener notas en el Excelsior, ¿no? Periódicos. En Excelsior, revistas. Creo que en revistas tenía ahí su apartado. Sí. Y como decía Benja, cine, televisión, radio, o sea, el tipo teatro, a todo lo que le pudo hacer. Y es de los escritores que sí vivía de sus libros. Vivía de eso, Vivía de eso. Fundador y primer presidente del Consejo Mundial está bien chévere. De boxeo. Está bien, perdón. No, ya te interrumpí. Está bien, está bien. No, eso es que es la cosa como interesante de su vida, ¿no? Porque además de que le gustaba el box, que fue presidente, ¿cómo se llama la asociación? ¿De qué? Del Consejo Mundial de Boxeo. Primer presidente. ¿Es donde está el greñudo ese negro? Sulaimán. Perdón, ese, afrodescendiente. A ver. No me acuerdo cómo se llama. Sí lo ubico. No, Sulaimán no es el de raza negra. No, ese es Tonkin. A ver, antes de responder, vas a decir, ¿fue torero también? ¿Fue mesero? ¿Fue de esto del boxeo? Y no sé qué cosas más. Ahora sí. Lo hizo a todo. Sí, lo hizo a todo. Vámonos. Ok. Vamos a las efemérides. A ver, venga. Ahora sí, va. Un día como hoy, pero en 1187, en la batalla de los Cuernos de Jatín, las tropas de Saladino, sultán de Egipto, vence a los cruzados y expulsa a los cristianos de Jerusalén. Hay una película que aquí Benja y yo vimos, yo creo que Marco también la vio, se llama Cruzada. ¿Te acuerdas de la película? No, yo no la vi. Que más o menos refleja esta batalla que es donde pierden los cristianos la ciudad santa de Jerusalén, que ahorita está de moda andar en Jerusalén echando cosas. Es que tienen 4,000 años o más dándose de moquetazos en esas tierras, ¿no? En la Tierra Santa. Así es. Tierra Santa, ¿no? Un día como hoy también, pero de 1862, Lewis Carroll le contaba a Liz Liddell un cuento que más tarde se convertiría en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Eso me parece interesante porque es literatura y aparte Sí. Alicia es un buen cuento. A mí me gusta mucho el cuento de Alicia. Sí, es muy bueno. Me gusta más el del espejo, a través del espejo. ¿Oh, sí? Que es más oscuro. Pero el de Alicia es oscurísimo. Sí, es muy oscuro. Muy oscuro. Sí, Alicia, cuando uno se adentra un poquito al contexto. Entre el consumo de drogas y alcohol. Sí es oscuro. Sí está raro. Y tuvimos un programa de una autora, se me fue el nombre, estuvo Tamara Peralta, que estas obras de esta autora evocaban mucho a Alicia. No me acuerdo de quién, pero creo que sí. Sí. También un día como hoy termina oficialmente la guerra filipino-estadounidense, dejando un saldo de más de 1 millón de hombres, mujeres y niños muertos en Filipinas. Y se independiza Filipinas de Estados Unidos. Un día como el de la independencia del país que peleaba esa guerra. El cual no voy a nombrar porque Marco quiere viajar para allá. Voy a sacar mi visa y vamos a ser políticamente correctos. Marco me pidió que hoy guardara todo comentario anti-yanqui. No, anti-yanqui porque antiimperialismo. no quiere que le corten su visa. Sí.
Un día como hoy también, déjame terminar, espérame. Ok. La británica Doris Levitt es la primera mujer que compite en una carrera de automóviles. Lo traje porque el día de ayer se celebraron, en el 56 fue la primera elección donde las mujeres pudieron votar aquí en México. Ah, ok. Una fecha importante. Ajá, sí, una fecha importante, ayer. sí. Y un día como hoy nace Giuseppe Garibaldi, patriota italiano. Su hijo vino a pelear con Pancho Villa. Sí. Sí. Con Pancho Villa como aliado, no en contra. Y Garibaldi, además hay una calle en Guadalajara. En todos lados hay una calle que se llama Garibaldi, Plaza Garibaldi. La famosa Plaza Garibaldi, Ciudad de México. Y hay unas, yo no voy a decir el nombre, pero hay unas carnes en su jugo en Guadalajara que llevan ese nombre. Muy buenas. Hombre, hay que decir el grupo de los 90, 80. Cierto, Garibaldi. Que no creo que tenga algo que ver. No creo que tenga nada que ver con Giuseppe Garibaldi. Pero no. Era por la plaza, creo que se vestían de charro. Y aquí Marco acaba de hacer un comercial a un restaurante. Ya no diga, nadie se da cuenta. Un día como hoy también nace en el 59 Victoria Abril, actriz española famosa por las películas con Pedro Almodóvar. También. Y de la ola española de los años 80 y 90, es una gran actriz, muy guapa. Así es. Un día como hoy fallece Marga López, actriz mexicana de origen argentino, la mujer más dramática del cine mexicano. Trabajó con Pedro Infante en la película más triste que yo conozco de Pedro Infante, que es la de... Nosotros los pobres. No. Un rincón cerca del cielo. Esa sí. Es horrible esa película. No, sí. O sea, en el sentido de triste. Sí lloras. Es melancólica. Sí lloras. Melodrama. Es melodrama del cine de oro, ¿no? Y Marga López trabajó en teatro, en cine, novelas hasta que falleció. Sí, es de las grandes, ¿no? Sí, es de las grandes. Hoy es Día Mundial de los Delfines en Cautiverio. Que ojo, en México se acaba de aprobar una ley donde ya no puede haber show de delfines. Qué bueno. Si alguien sabe que algún acuario tiene show de delfines, denúncialo. Qué bueno, ¿no? Y es Día Mundial de algo que te gusta mucho. Del ebook o el libro electrónico. Del ebook. Ebook. Bueno, eso, libros electrónicos. ¿Tú qué quieres ir para allá? Todos los buenos los gringos hoy, ándale. Un día como hoy se independiza Estados Unidos. Las 13 colonias de Norteamérica se independizan, ¿no? Y el 4 de abril el 4 de julio es bien importante. No vas a ir, No, sí voy a ir. Quiero ir a Nueva York, quiero ir a Brooklyn. El 4 de julio para Estados Unidos, para la historia de Estados Unidos es una fecha importante, ¿no? Además de eso, bueno, coincide que mueren 3 presidentes en un 4 de julio, ¿no? Está Monroe, que es el último, el de la doctrina Monroe, que es hablar de la América para los americanos, ¿no? Pero para esos americanos. Pero América como país, no como continente. Yo no Ellos dije así eso. lo veían. Yo no digo Ellos nada así de lo eso. veían. Yo digo más bien que era para evitar que Europa siguiera invadiendo América. Bueno. Y se empieza a establecer esta política de seguridad regional, ¿no? O sea, todo América se convierte en un espacio, ahora sí, con el espacio de seguridad para Estados Unidos. América, ¿no? Se vuelve el patio trasero de Estados Unidos. Yo no afirmo eso. Yo no lo afirmo. No quiero mi visa. No me la van a dar, Gisela, mi amor. Dale, perdóname, pero no me puedo contener. Es que no sabes que Gisela me dijo que hiciera esto para irse ella sola. Ok. No, muere John Adams. Ajá. Y Thomas Jefferson un día como hoy. Aquí lo interesante es que John Adams y Thomas Jefferson son de los que escriben el acta de independencia. Eran compillas, se pelean, participan políticamente diferentes, ¿no? Bueno, ahí todo el proceso histórico que es bien interesante, esa historia de Estados Unidos. Y Adams muere poquito antes que Jefferson. De hecho, se dice que las últimas palabras de Adams dice, y Thomas Jefferson sigue vivo. Y a los ratitos se muere Jefferson, ¿no? Okay. Pero también un día como hoy se escribe por aquí lo tenía. Samuel Francis Smith escribe My Country, This of Thee, no sé pronunciar inglés. Si quieres ir para allá. Así, yo voy a hablar más con los paisas. Esta canción es una canción nacionalista, una canción estadounidense que funciona como himno norteamericano. Porque ellos no tienen un himno como tal. Pero es una hermosa canción, es una hermosa melodía que habla de libertad, habla del amor a una patria, habla de amor a la tierra, y también resalta por ahí Estados Unidos es un país de inmigrantes, un país que se ha construido con la historia de todos los países del mundo y que a veces se les ha olvidado, ¿no? Que en el presente pareciera que se les ha olvidado, y sí lo digo así con todo el riesgo que implica lo que voy a decir. Yo creo que esa canción sí debe ser un llamado para recordar que Estados Unidos nunca va a dejar de ser eso, un país de inmigrantes, multicultural, pluricultural, totalmente. Y que sí se convirtió en un momento dado en el símbolo de hablar de la libertad, ¿no?
En algún momento, al menos en sus documentos básicos, ¿no? Bueno, pero cuando es letra, pues es letra, ¿no? Y ya. No, pero sí hay libertad. Nos vamos al primer corte. Antes de irnos, para que se lleven este libro que se llama Geopolítica, Recursos Naturales y Turismo, una historia del Caribe mexicano. Está bien fácil. Díganos 3 obras del autor del que estamos hablando hoy, que se llama Luis Espota, y con eso se lo llevan. No se vayan, ahorita regresamos, vamos al primer corte, al primer audio que lo seleccionó Rosendo. Espero que haya quedado bien. Gracias, no se vayan. Lo hizo Susi. Hola, soy Leti Hernández y te leeré un fragmento del libro Casi el paraíso, del autor Luis Espota. Era un atardecer tibio, que entraba en ráfagas azules por la ventana abierta a una plaza, a la que Amadeo llegó tras preguntar muchas veces. Los muebles de la estancia eran tan viejos o más como su dueña. En las paredes, cubiertas de un papel tapiz mohoso y desteñido, pudo ver unos cuantos retratos antiguos, un almanaque con la reproducción sepia del Arco del Triunfo, un día de desfile y un gran crucifijo. El airecillo del crepúsculo hacía revolar, como velas de un bosque, las delgadas cortinas de muselina, pardas por la acción del tiempo, las lluvias y el polvo. La mujer tenía en su regazo un falderillo peludo, de ojos saltones. Le acariciaba el lomo con sus uñas cubiertas de esmalte berbeñón. Llámanos al 322-226-2233. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti. Zona Beat. Espacio dedicado a los beats electrónicos, en afición al confort. Sentidos en estado de serenidad, evocados a partir de un set musical de 1 hora. Sábado 8 de la noche por el 104.3 FM. Radio Universidad en Puerto Vallarta. Solázate con Zona Beat. ¿Qué pasó? Pisé algo. Me acabo de cortar. ¡Ay, Dios! ¿Es una lata? La neta, toda la playa está llena de basura. Sí, ¿sabes qué? Toma esa bolsa. Vamos a limpiar esto. Las playas de nuestro país están llenas de basura. Muchos de esos desechos terminan en el mar, comprometiendo a nuestra fauna marina y matando la vida en el mar. Limpia tu mar. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Gracias por seguir escuchándonos aquí en Radio UDG en Puerto Vallarta. Espero ya haber vuelto. Adelante, Rosendo, ¿qué onda? Estamos de vuelta. Bueno, hay saludos para sí. Yundávalos, para Ivana Rangmatch, para Laura Cristina Hernández González, para Yundávalos, para Elena Paulina, y Said Roque dice que ya no sabe de quién es la sección, si tuya o mía, porque te dice todo. Said, te mando un abrazo, es mi sección. Y la mamá de Leti, tengo que decir que la mamá de Leti dice que hermosa voz la de su hija. Sí, muy bonita voz. No, muy sí, bonita claro, voz. Gracias claro. a su señora y gracias a su hija por Pero ayudarnos. no está aquí, ¿eh? Si le dijo que estaba aquí en el radio, no está Leti aquí, ¿eh? Ya la balconeaste. Adelante, Rosendo, ¿qué sigue? Bienvenido otra vez aquí a tu casa. Muchas gracias. Cuéntanos el libro. Empecemos con el libro. ¿Por qué no lo recomendaste? Y lo que nos quieras contar, por favor. Mira, este libro yo lo descubrí hace más o menos 20 años, por ahí de 2004, en mi juventud, en mis 20s precisamente, y yo no conocía la verdad del autor y lo leí y creo que es un libro relevante todavía, porque es divertido, pero digamos que es una sátira y en esta sátira es una crítica al gobierno y a las esferas del poder, también a la burguesía en México, y como hablamos de que se da esta historia a mediados del siglo pasado, pues entonces digamos que el hecho histórico es que México está apenas surgiendo de la revolución, ¿no? Y llega un príncipe, un supuesto príncipe,
Y digo, por eso es casi el paraíso, porque llega aquí y lo tratan no como príncipe, como rey. El detalle, por ejemplo, del libro es que se me hace muy interesante a mí. En las primeras líneas tiene casi como un lenguaje muy cinematográfico, porque no comienza con nace, crece, etcétera. No. Hay una escena en donde él llega al camarote de una mujer, pero es bien interesante también porque cuando él llega hay una discusión. Y en las primeras líneas no se describe a la mujer, simplemente es la discusión de un hombre con una mujer, y de pronto nos damos cuenta que ella es ya una mujer mayor. Entrada en años. Y con esto, pues uno más o menos se da cuenta que él es un gigoló. Hay una discusión entre ellos, él empieza a desplegar actitudes un poquito misóginas, un poquito sádicas. Sí, exactamente, porque reflejan a la cultura del momento. Totalmente. Sí. Y de pronto, cuando uno piensa que ella pues se va a rebelar contra él porque tiene una actitud un poquito nefasta, ella dice algo bien importante: tú eres el príncipe Hugo Conti. Entonces, en esa estructura, exactamente, ella se somete a lo que él dice. Y es bien interesante también la estructura del libro, porque el primer capítulo te habla que están en un yate de lujo en el puerto de Acapulco, y el siguiente ya estás en una embarcación, pero que va de Trípoli, en Libia, a Italia, a Nápoles, y lleva pues a estas personas sexoservidoras, que desafortunadamente después de cierto tiempo ejerciendo su profesión en la ciudad africana, pues ya están acabadas. Entonces las llevan para dejarlas en Nápoles y regresar con chicas más frescas. Con gente nueva. Sí, exactamente. Y entonces en esta situación, en este barco donde ya ellas vienen pues acabadas, algunas enfermas de enfermedades venéreas, etcétera, una de ellas da a luz y resulta que es un niño. Y lo interesante de la estructura es que poco a poco uno va vacilando quién es el niño. Exactamente, hasta que finalmente en la historia volvemos a donde comenzó, que es en el yate. Y pues básicamente es un estafador, un gigoló que se hace pasar por príncipe, pero el subtexto de la historia es muy interesante, como decíamos. Sí, antes de hablar más de cómo ya se va toda la trama, sí es muy padre cómo construye Spota la narrativa, ¿no? Cómo Totalmente. Va mezclando, va combinando las dos historias. O sea, narra dos capitulitos o uno en un tiempo, y luego va al otro espacio y otro tiempo diferente. Así y ahí es. va, y no te dice, sino que como tú dices muy bien, ¿no? Uno va deduciendo. Así es. Pero te va llevando. Y tampoco sientes que la parte que no es lineal con esta está desfasada, porque lo sientes tan pareja la lectura que puedes ir leyendo las dos historias sin ningún problema. ¿Y se pudiera leer una historia y luego la otra también? Posiblemente sí, posiblemente pues sí. Yo creo que sí, hasta el momento que ya se junta la trama, ¿no? La historia, ¿no? Y tiene esta característica en donde tiene historias hilarantes hasta inverosímiles, y otras que son muy crudas, como por ejemplo cuando ella está en su chocita con él de pequeño y le tocan y es un marinero que quiere pues el servicio y ella le dice que no puede porque está el niño y afuera está lloviendo. Y entonces se ve en la disyuntiva de pues ella es pobre, necesita el dinero. ¿Qué hago para poder sacar dinero? Exactamente, entonces saca al niño con una cobija y el niño se está mojando afuera mientras la mamá le está dando el servicio al marinero. Sí, entonces, que es crudo, pues, totalmente. Y que sucede. Pero fíjense, estamos hablando de los años 50 y ya había, siempre ha habido, pero ese tráfico de personas entre África y Europa. Claro. Que actualmente sigue pasando. Sí, pero era de Europa a llevarlas a los lugares. Sí, ella era italiana. Sí, pero luego las regresaban. Sí, la regresaban. ¿Y ahora seguirá el proceso igual? Bueno, no sabemos. Es un proceso complejo que a lo mejor no sabemos. Es un proceso complejo, ¿no? ¿Qué más del libro, Rosendo? Bueno, pues Venga. Él llega a un momento en donde comienza a darse cuenta que tiene cierto encanto porque lo describen como una persona muy atractiva, muy guapo, vaya, por así decirlo. Y él se desenvuelve en este ámbito de las sexoservidoras. Su mamá es sexoservidora, todas las vecinas también son sexoservidoras. Vive en un barrio de los excluidos. Exactamente. De los excluidos, de los excluidos de los excluidos, porque además
la prostitución como actividad. Se da en los arrabales. Se da en los arrabales. Entonces, él vive allá. Vive ahí, pero además se da en los arrabales, vive ahí en ese espacio, el espacio social y de la ciudad, pues. Y es doblemente excluido, ¿no? Rechazado, bueno, excluido, ¿no? Primero porque es hijo de una madre soltera, solo. Digo, no lo dice así la obra, estoy sobreinterpretando, no es lo que me da. Claro. Decía, claro. Pero además a lo que se dedica la madre, ¿no? O sea, Sí. y te va hablando cómo este chico se va desenvolviendo en esa sociedad, su relación con su amigo. Y hay ¿no? una cosa muy fuerte, por ejemplo, cuando él va a nacer, ella no lo quiere tener porque ni siquiera sabe quién es el papá. Sí. Y entonces al final del capítulo, ella le pregunta a la amiga, Anselma, que es la que básicamente la obliga a que se pueda dar el parto, si el niño es blanco. La pregunta es esa. Porque no sabía si era hijo de un blanco. Oye. Y cuando la amiga le dice, es el niño más bonito que he visto en mi vida, aunque con las palabras altisonantes, ya es cuando dice, lo acepta. O sea, imagínense qué hubiera pasado si hubiera nacido de color. Pues era de color blanco. Que hubiera sido su padre una persona de origen africano. Oye, andamos. Siempre, amigos. Políticamente correcto, cierto. Políticamente correcto. Quiero mi visa. No vamos a decir la palabra con N porque. Perdón, interrumpí con esto. Bueno. Perdón, Rosa, pero es que esa pregunta que hace la madre, o sea, ¿qué colores, mijo? Creo que es muy fuerte. No, es fuerte, ¿no? Totalmente. Y el no saber quién es el padre, ¿no? Y narra cómo el niño se va a ir dando cuenta. Yo creo que el no saber no es tanto el problema por lo que por lo que se dedicaba la mujer, pero el color sí es un problema. Te marca. Totalmente. En esa sociedad, ¿no? Cuando le dicen que es muy atractivo el niño, ya lo acepta como, bueno, o sea, así sí lo quiero, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, el hecho de que él viva en los arrabales y que se rodee con toda esta gente, lo va marcando. Lo va permeando para poderse convertirse en un camaleón humano. En el primer capítulo él menciona que tiene la capacidad de irse, de salirse de su cuerpo porque pues así lo aprendió desde niño. Y cuando llegamos a la escena donde la mamá lo saca para trabajar, nos damos cuenta por qué. ¿Por qué? Él desarrolla esa capacidad de evadirse y salirse de su cuerpo y estar en otro lado. Actuar, una teatralización, que su vida va a ser esa, una puesta en escena, una teatralización, ¿no? Que es bien interesante. Estamos en tiempo 3 minutos. Sí. Nos queda. ¿Qué más, Benja? Dale. Y bueno, algo súper interesante es que parte de la trama también nos habla de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación, de los estadounidenses, que es cuando sucede una situación que ellos primero, pues en su juventud, se ponen a ayudar primero a los aliados, a los nazis, a los italianos también, y cuando llegan ya los estadounidenses, inmediatamente se cambian de bando y traicionan al fascismo, sí, completamente. Y de ahí es de donde surge que pues él roba un carro porque alguien lo reta, y cuando lo detienen cae en la cárcel. Y ahí espérame, pausa. Muy bien. Toda esa trama la hablamos en el segundo corte. Pero yo me regreso un poquito a lo de los fascistas. Perdón, Meja. Sí. A ver, ¿cómo el fascismo, o sea, lo que nos dice la obra en medio párrafo, yo creo que es en un párrafito nomás donde lo nombra, pero cómo el niño, 13 años, en la pobreza, excluido, ve a los fascistas, a los miembros de la falange de Mussolini, bien vestidos, bien alimentados, bien formaditos, y él empieza a decir, yo quisiera tener una camisa negra, creo que era negra, de seda como los fascistas. Y cómo el fascismo se convierte en una opción, por eso una explicación histórica del contexto histórico, cómo se convierte en una opción para las juventudes de esa italiana pobre. Y encuentran en el movimiento fascista, primero encuentran una forma de alimentarse, de vivir bien, de estar bien vestidos, pero también ser parte de algo, porque este chico es parte de nada, no tiene nada que lo amarre ni lo ate. Esa parte me parece interesante, ¿no? Sí, perdón. Y aparte cuando llegan los aliados, pues ellos también ven que van a perder la guerra a los fascistas y ya se hacen, y se van al otro bando, sí, claro, viendo qué pueden sacar, apoyando a ese nuevo bando. Cuando el hambre entra,
la ideología se va, ¿cómo dice Sí, algo eso? así me han Cuando dicho entra por más la o puerta, menos. sale por la ventana la ideología. ¿O qué? Vámonos al segundo. Nos vamos al segundo audio, segundo corte. No se vayan, aquí seguimos escuchándonos. Hola, soy Azucena Nava y les voy a leer un fragmento del libro Casi el paraíso de Luis Espota. Fumaron un rato sin palabras, el cansancio de tantas semanas de dormir al raso, de pasar hambres, de sufrir lluvias y desvelos, de viajar en trenes militares, en transportes atestados de soldados, en carretas campesinas tiradas por bueyes, se aglomeraba entre los omoplatos de Amadeo. En todo ese tiempo no había experimentado la molestia de la fatiga, quizás porque sus nervios estaban tensos, alertas, dispuestos a mantenerlo vivo, entero y lúcido. Ahora, sin embargo, en esta tarde estival, mientras reposaba en la blandura de la poltrona, siéntase infinitamente agobiado, abrumado y lleno de sueño. Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. XHU-GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta, desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. El MUSA, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y Fundación Televisa invitan a Catarsis, Imágenes de la Lucha Libre en México. Esta exposición rinde homenaje a las grandes leyendas del ring. Solo hasta el 14 de septiembre. MUSA, Avenida Juárez, 975. ¿Sabes qué cosas le interesan a las niñas y los niños de Jalisco? ¿Qué significa soñar sin ropa? ¿Cómo poder sobresalir hacia los demás de los demás? ¿Por qué tenemos miedo a esas cosas? Yo soy Alejandra Carrillo y te espero todos los domingos a las 12 del día por el 104.3 de FM en Papiro Podcast por Radio Universidad de Guadalajara. Sigue nuestra página de Facebook Radio UDG. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Estamos de regreso y aquí la plática se puso buena ahorita en el comercial. Sí, quiero hay unos saludos a mi amiga Ale Padilla, gracias jefa por escucharnos, y a mi amiga Andreita. Y saludos. también acá en Facebook a Jocelyn Cornelio Gómez, también una saludos. Mía. Y saludos. Benja, nos quedamos en que Hugo, ¿sí es Hugo? Bueno, Amadeo Pádula es su nombre de pila, pero después se conoce como Hugo Conti. Hugo antes de ser Hugo cae en la cárcel. Cae en la cárcel en Italia, siendo joven, unos 19, 20 años, y ahí conoce a un personaje que le va a cambiar la vida y que creo que es muy importante dentro de la historia, porque él en varias situaciones, ya estando aquí en México, él recuerda ciertas frases que Francesco le decía. Hay una, por ejemplo, que se me hace muy chistosa, que Francesco le dijo que siempre es mejor una buena mentira que una mala verdad. Ah, caray, sí. Y entonces lo ve Francesco, Amadeo en ese momento, y lo empieza a pulir y le empieza a decir que en esta vida la gente te va a tratar como tú te tratas a ti mismo, que todo es un juego de apariencias. Si tú dices que eres tal, la gente va a creer si tú actúas como tal. Y cuando precisamente se presentan, Francesco le dice que él pertenece a la nobleza italiana. Y el muchacho evidentemente se impresiona, porque él dice, pues, ¿qué haces tú que estás aquí? O sea, ¿por qué estás en la cárcel? Y él dice que, pues, por un malentendido, pero básicamente él tenía deudas. Ajá, por eso. Porque era un noble, pues en la ruina. Y lo decías bien ahorita del comercial, un bueno para nada, un vividor. Y ahí cuando cae en la cárcel, pues él le empieza a enseñar, ¿no? Sí. Él es el que precisamente le dice que
él tiene las capacidades para poder empezar a aprovecharse de la gente y básicamente lo convierte en un gigoló, pero toman precisamente de la identidad robada de un príncipe que se llama Ugo Conti, que sí existía, sí estaba en un almanaque que era donde estaban todos los nombres y títulos de la gente noble en Europa, y el detalle es que esta persona tenía ciertas deformidades, estaba mal y lo tenían encerrado. Entonces toman la personalidad de este mentado Ugo Conti y se van porque salen inmediatamente, no quedan mucho tiempo ahí en la cárcel, y empieza como el entrenamiento, la universidad de ya ahora sí de Hugo, para que sea como esta persona refinada y pueda estafar a una persona, a una mujer. Ajá. Y sin ningún sentimiento, como decías en Sí. el intermedio, ¿no? En el corte, ¿no? Que no mostraba ningún sentimiento. No mostraba ningún sentimiento. Y por ejemplo, llega un momento en donde él se enfada de Francesco porque él quiere como prepararlo muy bien, pero él se siente que es capaz de lograrlo por sí mismo. Y es cuando conoce a este personaje que es Frida von Becker, que es una mujer parisina que se casa con un noble alemán, y es como ella se hace de la nobleza. El detalle es que ella también no tiene mucho dinero, pero lo conoce a él y se prenda de él porque, repito, el chico tenía personalidad y era muy guapo. Y el problema es que él quería todo lo mejor y la arruina básicamente. Y cuando la arruina, él le dice al final, para rematarla, que pues es que si ella creía que su encuentro en París había sido fortuito, en realidad él lo había planeado. Y sí se porta un poco cruel. Sí. Y posteriormente, cuando él decide dejar a la estadounidense Lisa Abrel, que era la dueña del yate, porque los hijos se dan cuenta que él es un vividor y que no le van a permitir que se quede con el dinero de la mamá, ella va a pelear y él se escapa a México porque se da cuenta que aquí lo tratan como rey y dice, bueno, me voy a México. Sí, y que es bien interesante, esta estadounidense lo que es una viuda. Hablemos de los personajes un poquito, ¿no? Sí, claro. Esta es una viuda que su esposo había generado una riqueza, un emporio de pequeños comercios, yo entiendo así como de convivencia, como los... no puedo decir porque no más de chacarrilla que hago. Ajá, esos que están por todos lados, ¿no? Y que hace todo un empezó narran, describen un poco al esposo. Con pequeñas tiendas. Y una cadena nacional, ¿no? Sí. Y que cuando dice, oiga, me voy a casar con Hugo. Con Hugo, no te casas con Hugo. Y ahí rompe con ella y se va a México, como dices, ¿no? Los personajes. A ver, ahí empezamos con más personajes. Bueno, los personajes, por ejemplo, cuando viene a México, uno de los personajes principales es Alonso Rondia, que es un empresario político ahí muy encumbrado, que quiere, digamos, meterse a la burguesía rancia, porque estamos hablando que es el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, y hay como estas dos facciones: la vieja burguesía de México, que era como de la época del porfiriato, y la nueva burguesía que realmente no era aceptada como tal, porque pues no eran ricos viejos. No eran ricos de abolengo. Lo que hoy serían estos que son ricos nuevos. Disque aspiracionistas, mis amigos de la derecha. Más o menos. Nuevos ricos. Yo quisiera ser nuevo rico, no lo soy, pero pero aspiro a serlo. Hay un personaje también que sirve como vínculo de estas dos facciones de la burguesía, es Martucha, que es la que sirve después como secretaria particular de él, y ella en ningún momento recibe una paga, pero para que ella, digamos, haga que él vaya a ciertas recepciones, fiestas, cenas, recibe ciertos regalitos de la gente encumbrada, y pues así hace que él pueda ir a frecuentar a esta gente. Hay una escena que se me hace bien chistosa, si les gusta también el humor negro, de una señora muy encumbrada de la vieja burguesía, que pues no tiene ya dinero, pero todavía sigue viviendo en la casona, pero ella guarda su prestigio. Y entonces conoce al príncipe Hugo Conti y queda tan maravillada con él, que le va a organizar una cena en donde muy pocas gentes van a ir a esta cena, y para ello la señora pues se va a empeñar varias joyas porque pues realmente no tiene dinero. Pero era importante hacer. Era importante porque venía alguien de la realeza europea. Y ser vista ahí, exactamente, ¿no? El detalle es que a este bribón se le olvida. Y no llegó. Y nunca llega. Y entonces están todas estas señoras encopetadas
y nunca llega, y ella casi al punto de llanto les dice, pues es que pues hay que continuar con la cena. Pues sí. Y aquí es muy interesante porque al final de cuentas... Pero sí es mucho de humor negro. Sí, no, pero además, y refleja, este libro refleja cómo el interés de aparentar, ¿no? También... Totalmente. Puedes estar muerto de hambre, no tener dinero, pero quieres seguir aparentando. Crítica a ese México, y por ejemplo, las imágenes que estamos viendo ahorita ahí en pantalla son de la película Una familia de tantas. Que habla sobre eso, sí. Que habla sobre esas familias neoburgueses después de la revolución. Que se quedan sin nada, pero siguen aferradas. Exactamente, que quieren guardar las apariencias y que a pesar, y quieren casar que es el caso del libro, quieren casar a la hija con el fulano de doble apellido, o de triple apellido. Y todavía sucede. Sí, todavía sucede. Totalmente. Sí, que no tienes ni un peso, pero metes a tus hijos a estudiar, empeñando todo a colegios para que vayan con el señor de la garza. Por ahí hay una situación muy actual que mucha gente va a entender. Ubican a la bueno, es cantante, actriz, no sé, Belinda, ¿no? Sí, como no. Claro. Sacó una cancioncita criticando al hijo de unos empresarios porque ellos, bueno, la familia de ellos, que es como muy de abolengo, no la quisieron a ella. Porque pues ella porque no ella es era artista, tiene mucho dinero, pero es artista. Pero no es de la burguesía, no es de la nobleza, no es nobleza, la burguesía. Entonces, en pleno 2025 sigue pasando. Sí, claro. Este libro fue uno también de los que le regalaron o le querían regalar al, en ese momento, candidato presidencial Peña Nieto, después de que dijo que él había leído la Biblia. Entonces, unos estudiantes universitarios de la UNAM, de letras, fueron a quererle regalar un bonche de libros, y entre esos era esto, porque precisamente este es de los que critica a las clases del poder. Que eso critica a las clases del poder y cómo el fingir y teatralizar su vida, ¿no? Sí. Yo conozco algunas familias. En Guadalajara hay una colonia que se llama Chapalita. Esa colonia tuvo el boom en los 60s, me parece. Era tipo suburbios estadounidenses. Sí, eran las orillas, Ciudad Jardín, grandes, ¿no? Con muchas cosas bien. Y hay gente, ahí conozco unas familias muy cercanas que que en su momento pudieron vivir ahí. Y ya, la verdad, está bien complicado. Y siguen aferrándose a vivir ahí. Pues y meten a sus hijos a colegios, los casan bien, pero luego ya se divorcian porque ya hay situaciones. Pero siguen viviendo en ese imaginario de que siguen siendo parte de esa burguesía, de esa sociedad burguesa de mediados del siglo XX. Hay ciertos círculos que, bueno, sí funciona. Y cada quien, bueno, para ellos es muy importante aparentar. El aparentar o el ser, cada quien, pero de pronto sí es muy chistoso como este autor que pertenecía a esos círculos los criticaba, y en su momento, curiosamente, lo empezaron a despreciar. Sí, claro. Porque los expuso. O sea, imagínate, eres nuestro amigo, pero estás hablando de mi familia. Sí, pero es lo interesante de Luis Espota, pertenece a esos círculos, pero también una situación económica, y aquí por aquí anda Gisela en la cabina, un abrazo, mi amor. En esos círculos, su familia cayó en desgracia económicamente hablando, ¿no? Y lo que lo obliga también un poco a salir entre sus broncas con su madre, pero su familia sí cayó también como en problemas económicos. Bueno, a lo que voy es de que se da baños de pueblo, Espota. O sea, la vida, o sea, sí es de esos círculos, pero su vida, lo que decidió dejar su casa e irle a talachar por fuera, le dio un baño de pueblo y le hizo ver la realidad. Entonces él estaba como en los dos mundos, entendía el mundo de la necesidad, del pueblo bueno y sabio, y de los aspiracionistas, ¿no? Entonces le permite hacer, reflejar de manera muy cruda esos dos mundos, ¿no? Esos dos mundos, ¿no? Me parece. Es inevitable ver ciertos paralelismos en algunas situaciones de su vida y también de este personaje. De toda la obra, Hugo, ¿no? sí. Recordemos que estamos hablando de los años 50. Así es. O sea, hace 70 años y seguimos igual, en la misma situación. Totalmente. Igual pero diferente, pero igual, o igual pero diferente. Sí, se replican cosas, sí. Es la relevancia de este libro. A lo mejor no es una obra maestra, pero sí es importante, y ese es el detalle, que sigue siendo relevante. Yo creo, no es una obra maestra, pero es una gran obra. Totalmente. Se lee bien sencillito, se lee muy rico, no está nada complejo, no utiliza conceptos complejos, y te va llevando en la historia muy suavecita, pues capítulos cortos, no son extensos. Y aparte es un libro que te habla mucho del malinchismo mexicano. Ah, claro. Es un libro malinchista, porque llega este tipo desconocido con un título
bien rancio de Europa, rancio en el sentido de la nobleza. Sí, exacto. Y le abren todas las puertas. O sea, es el príncipe fulanito, todas las puertas se las abren. Sigue pasando, la verdad. Y sigue pasando. Independientemente si eres de la realeza o no, aquí en México hay mucho malinchismo. Aquí en Puerto Vallarta, por ejemplo, el extranjero le obliga al prestador de servicios a hablar en inglés, en vez de que sea al revés. Sí. Apenas acaba de dar el 45, apenas. Ya nos están marcando que al tiempo nos vamos. Hay una frase de esta Frida von Baker, ¿no? Que le dice, creo que es ella, que le dice: tú no te preocupes, aquí tú sigues haciendo. Bueno, no voy a decir las palabras que utiliza. Estas personas les faltan habilidades cognitivas. Ya sé por qué no le quisiste decir. Y sigue así, te van a adorar. Sí. Es lo que les dice, ¿no? O sea, se expresan muy cañón del mexicano y de ese sector social que te van a adorar si sigues con tu teatralización. Y vámonos, porque Susi nos ve feo. Vámonos. No se vayan, seguimos en el último bloque. Llámanos al 322-226-2233. Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos. Mantener un sistema de drenaje sanitario eficiente y seguro es nuestra prioridad y una responsabilidad de todos. Asegúrate que los desagües de tu casa o negocio canalicen el agua de patios y azoteas a la calle y no al drenaje sanitario, para evitar colapsos de tubería, socavones y derrames de aguas negras durante este temporal de lluvias. Así, nos ayudas a cuidar tu salud, nuestras áreas naturales y la imagen del destino. Ceapal Vallarta. Duelo entre amigos. El actual campeón de la Liga Expansión recibe en el Estadio Jalisco a las Chivas del Guadalajara. Partido con ambiente familiar. Leones Negros contra Chivas. No te pierdas la presentación de ambos equipos ante sus aficiones. Sábado 12 de julio a las 8 de la noche. Asiste con tu familia y hagamos rugir el Jalisco. Preferente Poniente, 120 pesos. Adquiere tus boletos en línea. Evita filas, evita la reventa. Por la conquista de Guadalajara. Dentro del procesamiento de la información sensorial, los sonidos agradables estimulan la liberación de dopamina, neurotransmisor encargado de generar sensaciones de placer asociadas a la ingesta de determinados alimentos y al efecto que producen las drogas o el sexo. Neurotransmisor. Sábados 9 a 11 de la noche. Por Red Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 FM. Una colaboración de Gary Valencia y Javier Córdoba. Radio UDG. La radio que llevas en tus mejores momentos. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Un saludo a Paulina López, gracias por escucharnos. Y Luis Mesa nos dice: suena interesante la historia, personalmente desconocía sobre el autor, yo tampoco lo conozco. Bueno, sí sabía que existía, había leído cosas de él, pero no este libro, había leído cosas, análisis sobre su obra, no su obra. Y espera leerlo pronto. Sí vale la pena, Luis, vale la pena leer el Recuerden que libro. para que se lleven este libro que puede servir para pata de cama. ¿Es un buen libro? Sí, también. Tienen que contestar la pregunta de 3 horas libro, vale. de Luis Esfota. No, pero también puede servir de eso. Sí, también. Pues. O sea, tiene muchos usos un libro. Sí, no claro. O sea, sí, o sea, nunca dije que fuera malo. Dije, si a alguien le falta un pedacito para que su mesa cuadre, pues pueden ponerlo ahí. No pasa nada. Llévenselo. Continuamos. Venga. Vamos con la historia. Vamos hacia el cierre de la historia. Hugo Conti llega a México, a la Ciudad de México, llega a presentarse en sociedad, a la alta sociedad de aquella época. Sí. Se le abren todas las puertas, pero hay una puerta que se abre más que las demás. ¡Demasiado! Que es la de este político. Bueno, y su hija. En este caso, digamos que Rondia lo adopta básicamente
Y mediante las argucias del personaje, que en la novela es muy, muy inteligente, tiene mucha personalidad, y sí le crees que es de la realeza. Una comparativa con la película es que, bueno, las actuaciones no son malas, pero no le crees sinceramente que sea de la realeza al italiano, que no es mal actor, pero creo que la perspectiva de la película la cambian un poquito, le dan más protagonismo a otros personajes. Aquí el punto es que, bueno, Rondia quiere que él se case con su hija, con Teresa Rondia, y a ella no le desagrada la idea porque el tipo pues es príncipe, está guapo, está joven, educado, exactamente, todo lo bueno que puede encontrar totalmente alguien. Y pues resulta que se come la torta antes del recreo. A lo que pues es el plan de Hugo, 50, y él va además, y le dice a Rondia que pues desafortunadamente pasó que están embarazados, y en lugar de que se moleste, él los felicita, lo abraza. Sí, está de plácemes. Incluso por ahí dice una broma de que si él va a ser el suegro del príncipe italiano, entonces ¿él qué título va a tener? Sí, pues, o sea, ridículo. Ridículo. Y empiezan a planear una fiesta como para 10,000 invitados o no sé cuántos son ahí en el va a ir libro, el presidente, ¿no? Va a ir todo el mundo. Sí. Y pues bueno, ahí ya está el negrito en el arroz. Liz Abrel, que es el personaje con el que él estaba al principio. Lado estadounidense. Exactamente, que él abandona, lo acusa de haberle robado unas joyas, que en realidad no era cierto, pero ella estaba despechada. Era su forma de vengarse. Así es, y pues lo descubren. Finalmente lo interrogan, lo detienen y le hacen saber a Rondia que pues era político, que ahí tienen a su yerno, pero resulta que no era su yerno. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre original? Amadeo Pádula. Es en realidad. Y cuando se da cuenta que pues no es quien dice ser, y que su prestigio, y que además le vio la cara, porque imagínense, es el detalle, toda esta gente que creía que estaba departiendo con un príncipe de la realeza europea, resulta que no, que era un vil ladrón. Y después de estar feliz, felicitarlo a él, felicitarla a ella y todo, tómala, habla con la hija. Va con la hija y no la baja de esta palabra que tiene 4 letras, es muy ofensiva, y ahí se ve pues hasta le dice aborta tú. Sí, algo totalmente. Así, ¿no? Y entonces es cuando hablamos de la doble moral. Totalmente. Sí. Lo único que les importa son las apariencias y el decir que están con ciertas personas. Que yo soy algo, no soy alguien. Así es. Por ejemplo, la señora que les decía, no recuerdo el nombre del personaje, pero que la dejó plantada en esta escena muy importante, es de las que se paraba el cuello diciendo que ella sí había visto que era un embaucador y que por eso no había ido a final de cuentas a su cena, porque ella lo descubrió. Exactamente. Ajá, sí, cierto. Entonces, bueno, eso también habla mucho de estas personas, de la doble moral que manejan, pero en la novela termina él yéndose lo van a deportar como prisionero, pero ve en el hangar al pueblo. Ve a otro avión en donde Martucha, que es esta persona. Sí, su secretaria. Su ex secretaria. Con otro. Va a recibir ahora sí a alguien de la burguesía, de la nobleza, y entonces es Francesco de Astis, con un príncipe que sí era príncipe, pero que evidentemente no era príncipe, era un estafador. Y sí, creo que se le dice, y va a ser mejor alumno que tú, algo así le dice, ¿no? Sí, no me acuerdo. Algo así, ¿no? Algo de que con sí voy a poder lograr. No como tú, ¿no? Sí, pero bueno, aquí el punto es, por ejemplo, en la película no cambia. Aprendieron. En la película, el final, los voy a spoilear, ni modo. Sí, pues cambia porque aquí sí se casan. Llega un momento en donde... Es que hay que ser políticamente correcto. Sí, porque luego se pueden poner sensibles. Exacto. No, pero no lo hacen como una versión edulcorada. Aquí el problema es que... Sí movieron la ni trama. siquiera es sí eso. La trama. Acá la trama tiene que ver mucho con el orgullo de Rondia, que él había anunciado incluso con el presidente y todo. Y lo ven más bien, les digo, por eso que le quitan importancia a Hugo Conti y se la dan más a Rondia. Para salvaguardar su reputación, hacen como que se casa realmente con el príncipe, porque nadie se da cuenta que en verdad es un fraude. Y que la novela Rondia es empresario, y acá lo ponen en la película como político, ¿no? Y es una crítica a la clase política, y acá es como a la clase total económica, ¿no? Sí, así es. Sí. Pero muy bueno el libro, ¿no? Sí, es muy bueno. ¿no? Muy bueno. ¿Por qué
Ya vamos, nos quedan 6 minutos. Espérame, yo tengo una pregunta que hacerles. Bueno, son varias, pero espero. A ver, para los dos. ¿Será posible que una persona necesite de verdad vivir en la apariencia? Hay mucha gente que la vive, que lo vive, que no saben, no conocen algo distinto a eso. Yo sí, y yo utilizo mucho una frase, ¿no? Mucha gente está en este mundo para demostrar tratar de demostrar que son algo. Y hay que venir a este mundo a ser alguien. Y eso es muy diferente, ¿no? Hay que ser alguien, ¿no? Yo sí estoy convencido de eso, yo trato de no aparentar, ¿no? Yo trato de ser transparente y soy así aquí con ustedes, soy así con mis alumnos, soy así con mis colegas, pero mucha gente y con mis amigos del barrio y toda la cosa, pero sí hay que tratar de ser nosotros, ¿no? Y mucha gente se dedica a estar aparentando, ¿no? Y les hice esa pregunta porque el libro totalmente es eso, son las apariencias de todos. Sí. Así como dices, banal, la señora esta caída en desgracia, que pues fue víctima del fraude del fulano y que luego dice, yo ya sabía, como para remediar algo, ¿no? Para salvar algo. Yo mandaría saludos a Guadalupe Guerrero. Luego explico por qué. Guadalupe Guerrero de Vega. Pues explícalo porque no sabemos ni quién es. La persona que le sucede eso. Ok. Sí, dije, no sé de qué estamos hablando. Sí, y es que me acordé mucho de esa señora. Y todos conocemos a gente, como bien dice Benja, que vive en esa apariencia. O sea, cuando nuestros amigos o familiares que vienen de Estados Unidos, que luego te enteras que rentaron el carro, rentaron las joyas, rentaron todo para simular que allá les está yendo muy bien. Actualmente con las redes sociales. También. Todo es apariencia. Todo es apariencia. Construimos una historia ahí. Nos hacemos un personaje. Para aparentar algo que no somos, pero que quisiéramos ser. Vendemos. Pero que queremos que los demás crean que lo somos. Y todos son felices en redes sociales. Sí. Al menos eso muestra con sus sonrisas. Mira, oye, todos están bien contentos aquí. Sí, en sus fotos de Facebook nunca salen tristes. No, nunca salen tristes. y normalmente, o sea, pues no. Bueno, hay gente que sí hasta se graba llorando. Bueno. Esa es otra cosa. Pero eso lo hacen para monetizar. Deberías monetizar, amigo. ¿Por qué yo no salgo llorando? No, pero sales siendo tú y todos los libros te simbran. Este libro te simbró. No, me gustó mucho, pero te puedes simbrar otra cosa a ti ahorita, un tortazo. Me estoy echando carrilla, como ando de buenas, se está aprovechando. ¿Qué otra pregunta, vato? A ver, dale. No, tengo varias preguntas. A ver. ¿Cuántos carros de último modelo necesita un hombre para ser feliz? Yo con uno. ¿Último modelo? Sí. Una camioneta, perdón. Pues yo creo con un vehículo, ¿no? Es suficiente, independientemente si es yo con una último modelo, ¿no? Bueno, ¿con cuántos carros? Yo quiero una pickup Ford o una GMC. Que no hay que decir marca. Bueno, una de esas. Es lo que yo me quedé pensando porque... Sí, una pickup, eso me haría feliz. Ok. Mi carro, que es como un sueño, sería de una marca que tiene nombre de Meche, pero... Fíjate que en esos no, pero ahí me gusta. No, pero no me fijo en la marca, sino en el modelo. Toda se me hace súper bonito. ¿Han pensado en la ciudad en la que vivimos? ¿En la ciudad? Sí, eso te ese carro que funciona en esta ciudad. No, por eso no lo tengo y además porque no tengo el dinero. Es su sueño. En esa ciudad cómprate un jet ski. Y no es malo. Es de las veces que dices, si yo tuviera dinero para comprarme ese carro, lo compraría posiblemente. Una pickup. Y mi suegra ya me dijo, Marco, si quieres una pickup, ya cómpratela. Tienes 30 años diciendo que quieres comprarte una pickup. Yo creo que te había dicho, yo te la regalo. No. Ella me da siempre ánimos para comprar mis cosas, porque quizá no me deja y ella sí me deja. Ok, otra. Rosendo, pero no es malo. No, nunca dije que fuera malo, Otra. Ya lo último. Hay que aspirar. Aspirar sí. Dale, pues, dale. Pero nos han hecho creer que el tener cosas nos da felicidad. Sí. Nos han hecho creer eso. Sí te da felicidad. Sí se necesitan ciertas cosas. Felicidad, que la felicidad es efímera, que luego el tema de que luego quieres otras cosas y te va generando, lo mismo el sistema te va llevando a eso, buscar como otros elementos. Pero el hedonismo, ¿no? Siempre estás buscando placeres. Pero la forma de conseguirlo... Sí te ayuda a ser Conti también es válida entonces. No, yo no estoy diciendo que sea válida. No, pero él era feliz cuando tenía todo eso. No creo que fuera feliz, ¿eh? No era feliz. Creo que fuera en ninguna feliz. parte se ve feliz. No. ¿Sabes cuándo es feliz? Cuando se va con María, que era como de izquierda, una mujer de izquierda, y ahí precisamente hacen alusión a Diego y a David Alfaro Siqueiros. Cierto. Cuando está ahí en gente de la lucha social, ahí es cuando realmente es feliz. Sí, es cierto. Pero
es un momento, es momentáneo, es efímera. La felicidad es efímera en nuestra vida. Son momentos felices, pequeños, flachazos de felicidad, y todo lo demás es angustia y es sufrir, ¿no? Lo dice. A ver, ya para irnos, la ganadora... ¿Ya no tienes otra pregunta? Ahí voy, espérame. La ganadora es la doctora Antinia. ¡Ay! Doctora, saludos a nuestra fan número 1. Ahora lo que hacemos es dejarlo aquí en la estación para que pase. No pasa por él para que pase por él aquí en la estación. Se lo dejamos al link. Quiero mandar saludos a Gracia Tecomán, a mi amiga Ingrid. Benja, ¿por qué leer en medio minuto Casi el Paraíso? ¿Por qué leerlo? Porque es muy entretenido, es muy divertido, tiene un trasfondo que todavía es muy actual, aunque surge hace más de 70 años. ¿Cierto? Y se la van a pasar muy bien, y además van a entender muchas cosas que todavía se siguen aplicando. Marco, ¿por qué leer? Lo mismo de Eliot, porque está bien, está muy bien escrito. No está Sí. nada pesado, está bien facilito de leer, está rico, te diviertes, te saca risa y te hace reflexionar. Yo lo recomiendo porque si no quieren leer a Octavio Paz con su laberinto, lean esto, que es también una crítica al mexicano burgués del siglo XX y también del siglo XXI. Entonces es como una monografía de cómo es el mexicano de clase alta y está muy, como dice Marco, muy bien definido, muy bien detallado. Es una sátira, tiene ciertas exageraciones claro. y tiene un lenguaje medio pesimista, pero una visión pesimista. Pero México es un país exagerado. Totalmente. Lo dijo André Breton. Somos surrealistas. Es el país más surrealista del mundo. Somos como que si Buñuel se vino aquí y nos creó Buñuel, ¿no? Todo lo que dice ahí Luis Espota, el mexicano es capaz de hacerlo. Sí. Así es. Es lo rico de Luis Espota. Sí, la verdad, sí, léanlo, lean el libro, está fabuloso. Y pues vámonos, porque ya nos van a cortar aquí. Porque acá gracias, Benja, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Próxima semana, viernes, vamos a hacer el cierre de temporada. Va a venir Marco González, nuestro amigo Marco González, para cotorrear aquí un rato del libro. Marco, tú vienes porque tú ves todos los programas y nos vas a hacer un resumen de todos. Esa es tu tarea, ¿eh? Sí, ya lo va a hacer. Pues vámonos, muchas gracias por seguir escuchándonos y hasta la próxima. Gracias. Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.